Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La medicina propia MISAG es la sabiduría ancestral, una ciencia ancestral que está desde que nosotros existimos en estas tierras del Gran Cauca. Eso es una responsabilidad muy grande, pues yo estoy practicando, atendiendo partos en la casa. Nosotros utilizamos las plantas y como la planta también tiene un espíritu, entonces esas plantas nos ayudan para cada enfermedad, para limpiar el cuerpo, el espacio y el espíritu. En el pensamiento MISAG, la medicina propia es como la mano derecha para el pueblo MISAG y la medicina occidental, la mano izquierda. Lo que, digamos, ha pasado es que hoy por hoy a los niños se les ha prohibido enfermarse. Es buscar armonizar esos dos conocimientos. Y ni siquiera son dos conocimientos, porque acá hablamos de la medicina occidental, pero es que las medicinas son muchas. Entonces, darle cabida a las otras formas de entender la salud también. Entonces, el reto está y es bien interesante. El pueblo MISAG, cosmogónicamente, nos identificamos como hijos del agua. En nuestro territorio tiene dos lagunas. Una laguna que produce trucha. Esa laguna que produce trucha, nosotros hemos catalogado la laguna hembra, la laguna mujer. Tenemos otra laguna que está en la misma línea, a la misma altura, en el mismo páramo, no produce trucha. Las características del agua, prácticamente para entender, fuese casi lo mismo, pero la diferencia no produce trucha. A ese le decimos la laguna de Piendamó, que es el macho. La medicina propia MISAG es la sabiduría ancestral, una ciencia ancestral que está desde que nosotros existimos en estas tierras del Gran Cauca. Hablar de medicina ancestral es hablar desde el origen MISAG, hablar del Pichimisag y el Cayim, que son los espíritus mayores que le dan ese conocimiento a los MISAG, y sobre todo el Pichimisag, que es el espíritu femenino, que también se le llama Mamá Dominga, quien da la sabiduría a través de los sueños, a quien va a ser médico tradicional y a quien va a ser partera. Puede ocurrir desde niños, en la juventud o adulto, pero esa conexión que se da con los espíritus mayores es cuando se conserva la identidad. Nuestros ancestros, prácticamente el 100% era medicina propia. Por ejemplo, me acuerdo cuando yo tenía 4 o 5 años, hoy hablamos de especialidades en la medicina occidental. En ese entonces, digamos, hace 70, 80 años atrás, en el pueblo MISAG habían especialistas. Por ejemplo, si a un niño lo asusta, el médico especial para curar el niño asustado. Cuando un comunero se lastima o golpea, había otro especialista, el sobandero. Cuando de pronto nace un bebé, ahí hay otro médico especialista encargado de hacer la curación al bebé, hacer la ceremonia de nacimiento del bebé. Era otro médico especialista.
Entonces, en el mundo Misak han habido los especialistas a nivel de la medicina. El Misak es aquella persona que encuentra el destino sagrado del deber mayor con su ancestralidad y a partir de eso promueve un derecho hacia afuera. Entonces, por deber mayor, digamos, a uno le asigna caminar sanando el territorio. Entonces, digamos, esa noble labor y, digamos, de mucha responsabilidad que es llegar a ser un Misak. Llegar a ser un Misak es llegar a ser un médico tradicional. El ser Misak es una dimensión un poco más avanzada en el camino, digamos, de la espiritualidad y la ciencia ancestral, quien dialoga más allá de la ley natural y dialoga con la ley de origen. Es maestro de la medicina, que acompaña a otros a hacer el ejercicio, el camino de la apropiación y potenciación de la energía sanadora. Todos los espíritus mayores que acompañan al médico tradicional a entender los tres espacios, el espacio del cosmos, el espacio de la tierra y el espacio del subsuelo, son espíritus de agua. Entonces, por ejemplo, el Pishi Misak, que es el espíritu mayor, está en esos sitios sagrados, que son para nosotros las lagunas, los ojos de agua, Pigab que decimos, y ese Pigab une, por ejemplo, las aguas de los ríos, desde las lagunas hasta cuando llega a los mares, y cómo regresa también en las nubes hacia nuestros páramos. Todo ese recorrido es interpretado por los médicos tradicionales y todos los espíritus conectan por eso la vivencia del Misak. De ahí obtenemos dones, no solamente para ser médicos, para ser parteras, sino para diferentes dones. Unos tienen dones para ser agricultores, unos tienen dones para ser buenos artesanos, buenos políticos, para todo. Uno sueña a nuestros ancestros, más que todo a nosotros, a los hombres, soñamos a nuestras mayoras, ¿no? A las shuras, y ellos son los que nos indican. O a veces escucha la voz de un mayor, de una mayora, y con eso ya uno ya empieza a practicar. O aparece un espíritu de color blanco, o como una figura blanca. Entonces ahí también uno ya tiene esa conexión con los espíritus y ya entrega los dones. Mi experiencia fue que a los 3 años una abuela se falleció y cuando le estaban velando yo vi el espíritu, digamos, entrando a la cocina y todo eso, y después me enfermé, después tuve una desestabilidad energética, estuve al borde de la muerte. Fueron 2 médicos tradicionales que me hicieron el proceso de sostener el pulso, mi papá que también era médico tradicional. Entonces entre 3 médicos nuevamente me jalaron a este universo. Entonces desde ahí dijeron, no, pues este niño, digamos, tuvo un contacto, digamos, muy profundo con las fuerzas de los mayores espirituales. Más adelante va a tener la capacidad de crear la sensibilidad, de abrir la potencia de su sensibilidad para conectarse con el viento, para conectarse con el páramo, para conectarse con el territorio, para conectarse con esas fuerzas de grandes cantidades de energía. En ese sentido, para nosotros, por ejemplo, es muy importante la conexión con el aguacero, la conexión con el páramo. Por ejemplo, el aguacero llega cuando tiene que limpiar, y el bastón, digamos, el relámpago es cuando pone, digamos, el acento, aquí está la contradicción. Entonces, cuando truena y relampaguea, es que está ordenando, es que está organizando y armonizando. La importancia de las parteras, lo más grande es que mantienen o son encargadas de la pervivencia Misak. ¿Por qué decimos que son encargadas de la pervivencia? Porque a través de su conocimiento trae al mundo un Numisak, que decimos. Nosotros no le decimos el bebé, sino el Numisak.
El Numisag es el ser grande, o sea, Nu es grande. Entonces, ese Numisag es quien va a recibir ese legado, esa herencia cultural que tenemos los Misag. A veces pensamos, ¿no?, que un niño pequeño como que viene desnudo y viene sin nada de conocimiento, como con una cinta nueva para aprender. Sí es así, pero también desde el pensamiento Misag, los niños ya viene, mejor dicho, nuestros mayores ya han hecho un camino previo para que ese Numisag llegue. Entonces está todo un bagaje cultural, toda una estructura de una cultura que acoge ese nuevo ser. Entonces él no llega vacío, llega con el amor, con el conocimiento de esa partera, de esos padres y de esa familia. Entonces por eso, digamos, cuando lo chumbamos, todo eso tiene un sentido y un significado de todos los conocimientos de sus mayores, que se le está transmitiendo y se le debe transmitir a él de manera espiritual y también desde la educación que le van a dar en esa familia Misag. Nosotros no hablamos de parto, nosotros hablamos de la llegada. El ser Misag no nace, nacen las plantas, nacen las semillas, el Misag llega al territorio. Por eso desde ese concepto nuestro término de gestación es diferente y prepararse para ese momento es una dualidad, tanto el hombre como la mujer se prepara. La partera orienta las plantas que tiene que consumir, las comidas que tiene que consumir la gestante. Y ya lo que es el hombre, prepara y empieza a trabajar la tierra para saber qué plantas va a necesitar para el cuidado de la mamita y del Numisag. Empieza a sembrar el maíz para tenerlo y poder criar las gallinas que va a necesitar. Las mamás dicen mínimo, como mínimo unas 15. De ahí para adelante puede tener y un ovejo, que son las comidas especiales para la gestante. Mi nombre es Cristina Yalanda, yo soy la partera del pueblo Misag. Hago parte del trabajo de salud propia. Eso es una responsabilidad muy grande, que decían antiguamente que usted tiene que ser, si quiere ayudar a la gente, a hacer con mucho amor, con mucho respeto, como decimos en el idioma de nosotros, con mucho caribala. Entonces en eso estoy ayudando ahorita, pues casi estaba olvidando lo nuestro, ¿no? Entonces pues yo estoy practicando, atendiendo partos en la casa, y pues más que los occidentales digan que es de riesgo, del sentir de los sueños uno va a atender al parto. Entonces ahí pues ya, si es de los sueños, pues la naturaleza misma a uno lo guía, ¿no? Vamos a bañar con esas plantas a la mamita para que el espíritu de la naturaleza siempre acompañe tanto al Numisag y tanto a la mamita, para que no tengas enfermedades, para que tenga buena salud en el caminar. Pues aquí estoy preparando para la mamita gestante unas plantitas. Aquí estoy preparando la alegría y la manzanilla para no tener sangrado, para que el paciente no tenga sangrado, ¿no? Y le damos 4 veces hasta que llegue la hora. Pues faltando una semana o 2 semanas le damos esta. Pues aquí los Misag nosotros utilizamos las plantas. Cada planta tiene un espíritu, entonces nosotros llegamos a las plantas, no arrancamos de una vez, sino que nosotros nos toca que pedir para que
voy a coger esas plantas, ¿para qué enfermedad? Y como la planta también tiene un espíritu, entonces esas plantas nos ayudan para cada enfermedad, para limpiar el cuerpo, el espacio y el espíritu. Cuando llega el Numisag, nosotros hacemos la limpieza. Y también hacemos la limpieza al paciente que está llegando el Numisag, a la mamita y al papá. Ellos son los primeros que reciben al Numisag en el Nakog. Nakog es el fuego que nosotros llamamos el abuelo. Cuando llega el Numisag, aquí los Misag bañamos con las plantas para que el Numisag sea trabajador y que se rinda en el trabajo. Cada planta como tiene un espíritu, entonces para que le ayuden al Numisag. El tabaco sirve para hacer la limpieza o sacar la ciencia negativa. Más o menos en los años 30, cuando comienza la revolución industrial, llegó en ese entonces en Silvia la Caja Agraria, promocionando abonos químicos. Consideramos que ahí comienza cualquier cantidad de enfermedades que comenzó a generar en el pueblo Misag. La tos, la fiebre, etcétera, etcétera. Entonces, el sobandero, el partero, el pulseador, ya prácticamente no daba abasto para tratar de curar ese tipo de enfermedades que surgía. Entonces vino los puestos de salud. Mi nombre es Lorenzo Mahuay Muelas Troches. Soy médico general. Egresé en la Universidad de Antioquia. Estoy aquí en esta institución aportando al proceso de la autoridad y del gerente. Estoy en el servicio de medicina general. Impulsamos la atención en urgencias, consulta externa y todos los procesos que van en atención de promoción y prevención. Implica atenciones en el campo, en extramurales, visitas casa a casa. Es una conquista histórica que se haya levantado el hospital. En su momento hubieron muchas injusticias sufridas de nuestro pueblo en otras instituciones. Eso traumatizó mucho la salud de nosotros, por desconfianza, por miedos. Traer conocimientos de afuera, siempre van a haber unas miradas expectantes dentro de mi pueblo y quizás con un poquito de desconfianza también. Pero yo llego con la convicción de que eso que se trae de afuera es para aportar a nuestro pueblo, no dejar que se debilite y aportar no solo al conocimiento facultativo que uno trae desde afuera, sino al conocimiento ancestral en medicina también dentro del hospital. Pero ¿qué sucede? En el pensamiento Misag, la medicina propia es como la mano derecha para el pueblo Misag y la medicina occidental, la mano izquierda. Entonces la idea es cómo complementar las dos medicinas. Entonces alguien dijo, sí, por ejemplo, un médico Misag, digamos aquí el doctor Lorenzo, maneja la medicina propia a su altura, maneja
la medicina occidental a su altura, digámosle 100% serían 200% al unir. Si fuera así el médico, esto cambia. El niño tiene que enfermarse, sí o sí tiene que enfermarse por ley de origen y por ley natural. Lo que, digamos, ha pasado es que hoy por hoy a los niños se les ha prohibido enfermarse, porque le ponen las vacunas apenas nacen, le ponen las vacunas y todo, entonces le prohíben enfermarse en el plano físico. Entonces, y del año 10 al año 20 tiene que tener otras enfermedades, otras contradicciones y tiene que ir superándolas. Entonces, cuando lo supera con la ancestralidad, es como cuando uno tiene varicela, ¿no? Empieza, digamos, uno a tratarse con plantas y con remedios, se activa la glándula pineal, empieza a hacer un escaneo y el mismo cuerpo empieza a fabricar anticuerpos y resuelve el problema. Después nunca más se va a enfermar de esa dificultad. Lo que nos prohíben en el sistema, por ejemplo, de salud de Occidente, es que nos prohíben enfermarnos. Nos prohíben hacer el proceso propio ancestral del camino espiritual. Existen muchas formas de querer engranar esos dos conocimientos. Se habla entre los discursos realizar el diálogo de saberes, pero cuando llegas a hacerlo en realidad hay muchos prejuicios, no solo nuestros, sino de allá también, por lo que decíamos al inicio, las injusticias sufridas en otras atenciones anteriores, entonces siempre generan un poquito de aversión del uno al otro. Pero cuando traes el conocimiento de allá y lo hablas en Namrik y lo muestras y das a entender que las cosas quizás no son tan malas y que se pueden engranar y pueden orientarse y empujar hacia un mismo sentido, ha habido aceptación. Por el avance de la ciencia, diría yo, ya hay enfermedades nuevas. Hay enfermedades que la medicina propia no alcanza a hacer el tratamiento. Por ejemplo, antes no se conocía el cáncer, ahora hay mucho cáncer. Eso todo aquí de alguna manera hacerlo con la medicina occidental. Por ejemplo, una fractura, que se parte el pie, ahora toca que atornillar, toca que llevar al paciente a la medicina occidental. Pero si son enfermedades leves, digámoslo así, el tratamiento lo hacemos aquí. Entonces, paralelo aquí al hospital, nació Casa Plantas Medicinales Sierra Morena. Nace allá. Entonces, las dos, hasta ahora, es prácticamente como marido y mujer. La grande sería al otro lado, este sería como segunda instancia. Lo nuestro tiene que ser lo nuestro. Casa Plantas Medicinales. Y esto como una fortaleza a esa medicina. Aquí en este momento contamos con 3 médicos MISAG. Ojalá en el futuro la mitad sean MISAG. Pero en este momento con algo hemos avanzado y estamos trabajando. Es buscar armonizar esos dos conocimientos. Y ni siquiera son dos conocimientos, porque acá hablamos de la medicina occidental, pero es que las medicinas son muchas. Entonces, darle cabida a las otras formas de entender la salud también. Entonces, el reto está y es bien interesante. ¿Y cuál es el riesgo, cuál es el reto nuestro de tener la medicina propia? Como esto va cambiando, la juventud también va cambiando. Entonces llegará el momento en que nuestra juventud, si no tenemos al menos la medicina propia, nuestra juventud irá al 100% para la medicina occidental y ya perderíamos la identidad, perdería la cultura, perdería todo.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.